Bueno, en honor al tiempo vamos a partir. Les voy a presentar primero a mi colega Orlando Araque, que él es arquitecto de la Universidad Simón Bolívar de Caracas, es un venezolano viviendo en México, tiene una maestría en diseño turístico, sobre todo enfocado al patrimonio de la universidad, tiene una maestría en diseño turístico del patrimonio histórico y natural, y también tiene un máster en gestión de patrimonio cultural por la Universidad de Barcelona. Él es especialista en poner en valor el patrimonio a través del turismo, a través de la interpretación. Ha desarrollado proyectos de gestión patrimonial en Venezuela, en México y también creo que en otros países por ahí. También ha coordinado planes maestros del Centro Histórico de Valencia, fue el director de museo de la Fundación para el Patrimonio y la Cultura en México, gerente del Consejo Turístico de San Miguel de Allende en México y secretario del Patrimonio Cultural en Conaculta. Ha dictado cursos, talleres a través de la Secretaría de Turismo en México, en todo el país. Es miembro también de ICOMOS en México, de ICOM, de la Asociación para la Interpretación del Patrimonio. Y hoy nos va a aportar esta mirada del cruce entre el patrimonio, la interpretación y con lo que la tecnología. Como parte de esta conversación un poco es que desde Real Travel, uno de los principios para partir la empresa, cuando partimos este tema de tecnología, básicamente era ponerle tecnología a las historias de los lugares. ¿Por qué? Porque las historias son lo que suman las experiencias y son las que nos llevan a nosotros a descubrir y a sentir los lugares de una forma muy diferente, y lamentablemente hoy en día siempre vas a encontrar los mismos lugares o te dicen los atractivos que no te puedes perder o los lugares que no puedes perder cuando visitas cuando vas a un destino, pero no te cuentan la historia del atractivo, no te cuentan la historia, no te cuentan la historia de un buen plato de comida, no te cuentan tampoco mayormente las historias, las tradiciones y todo lo que es la interpretación todo lo que es el patrimonio que se interpreta de distintas formas, pero que la tecnología ayuda a transmitir. Por otro lado, mi nombre es Marta Lorenzini, soy chilena, vivo en Costa Rica y hace 3 años, pues nosotros soy la fundadora de esta aplicación, de esta plataforma de infraestructura tecnológica digital para la industria turística, porque también existe mucha desconexión entre los actores y que hay plataformas por un lado, datos fragmentados, tenemos los gobiernos recomiendan destinos, pero no incluyen mayormente la oferta y como muchas cosas, y por eso trabajamos para crear y adaptar la tecnología existente, la adaptamos para los destinos. Entonces, hoy primero va a partir Orlando con todo lo que es el patrimonio en sí, y yo voy a rematar la presentación con cómo colocamos tecnología a todo esto. Así que, Orlando, te doy el pase para que usted parta. Cada uno más o menos va a hablar 15, 20 minutos y después tenemos una ronda de preguntas o de conversación. Sí, bueno, muchísimas gracias, Marta, por esta invitación. Bueno, sí me pareció muy interesante encontrarnos, Marta y yo, ella experta en tecnología y yo en patrimonio, para unir estas dos áreas tan importantes en el espacio turístico, ¿no? Bueno, yo, como pueden observar, soy venezolano, pero vivo en San Miguel de Allende, Guanajuato, México. O sea que estamos todos revolcados en todo el mundo, ¿no? Y eso me parece buenísimo porque es parte de lo que les voy a contar acerca de las identidades, pues, locales, ¿no? Porque el turismo para mí, que son unas experiencias muy gratificantes, no es más que un encuentro entre culturas. Entonces, al final, el turismo es una gestión cultural realizada en varios niveles, donde tiene que tomar en cuenta, pues, varias culturas. Entonces, voy a compartir, a ver, ok, esta ventana, vamos a ver si lo hago bien. ¿Sí se ve? ¿Se está viendo, Marta? Perdón, estaba muteada, dime. Se está viendo, ¿no?
Sí, se ve, solo que tienes que Sí, ponerle sí, más visualización. ya la pongo, pero solo quería saber si se veía. Sí, Así se ve. es. Entonces, bueno, les quiero contar esto, se llama Descubriendo el espíritu del lugar y es sobre planeación interpretativa de destinos turísticos. Me parece muy importante que hablemos de planeación, de planificación. Planeación, dicen aquí en México, planificación, como decimos generalmente en Sudamérica, en América, en el resto de América. Este, porque, oye, he visto con mucha preocupación que siempre no, las empresas y los que estamos en el área del turismo tendemos a irnos ya directamente al desarrollo de productos, marketing, venta y listo. Pero, pero la planificación, pues no, digamos que no se lleva como o sea, no se tiene muy en cuenta, ¿no? Entonces, la conservación del patrimonio y el desarrollo turístico, entonces, como les digo, a veces se toman en ámbitos preparados y la interpretación, que es un concepto que voy a explicar más adelante, constituye un vínculo que permite integrar patrimonio, comunidad y turismo en una misma estrategia de gestión. El espacio territorial hay que gestionarlo y hay que gestionarlo en equipos multidisciplinarios. El patrimonio es digamos que el germen de nuestra identidad, la comunidad es la que mantiene ese patrimonio y el turismo pues ya es el público visitante. Entonces, la idea es que cada uno de los destinos turísticos podamos interpretarlo de tal manera que el visitante se lleve la idea básica, la idea más conmovedora, la idea más importante de lo que es ese destino. Entonces, en muchos destinos observamos que hay homogenización turística, pérdida de autenticidad, mercantilización de la cultura, saturación de visitantes y está desvinculado patrimonio y comunidad. Y entonces muchos tienden a vender experiencias similares. No sé en los otros países donde ustedes están, por ejemplo, yo noto, siempre lo pongo como ejemplo, que hay destinos que si no tienen un viñedo se sienten mal porque la moda son los viñedos, por decir algo, ¿no? O la gastronomía, o los cocineros tradicionales, o qué sé yo. No, cada quien tiene justamente sus diferenciaciones. Yo también soy miembro del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, el organismo de la UNESCO, que tiene que ver con patrimonio, asesor de la UNESCO, que tiene que ver con patrimonio, y hay diferentes documentos que con calma quisiera que los revisaran en un futuro si este tema les interesa, sobre justamente esta parte de la interpretación y del espíritu de los lugares, ¿no? Entonces, en el año 2008, Esther Comos lanzó en Quebec, Canadá, la Declaración sobre la Preservación del Espíritu del Lugar, que es un documento que a mí me gusta mucho y llevo este mensaje donde pueda, porque justamente esta es cómo vamos definiendo este espíritu de los lugares. Entonces, el espíritu del lugar está conformado por elementos materiales e inmateriales, como sabemos, pues el patrimonio es tangible e intangible, que crean ese lugar. O sea, es un lugar, es único, pues los sitios, las edificaciones, los conocimientos tradicionales, una serie de cosas crean este lugar. Pero déjenme decirle que el lugar no necesariamente corresponde a las fronteras geopolíticas. Son más bien, el mundo en vez de las fronteras geopolíticas que son relativas, realmente está conformado por zonas culturales y ecosistemas naturales, en mi manera de ver, ¿no? Entonces, no se Lo que podemos hacer si no, damos vuelta a la presentación mientras él vuelve y parto y sigo yo, si les parece. Sí, como tú digas, Marta. Sí, sí. Perfecto. Voy a ver que deje de abrir una nueva ventana. Dame un segundo, no, esto no. Creo que me dice que se le fue la luz. Uf. Dame unos minutos, me dice. Ok, voy a seguir yo después de esto. Ok, entonces yo voy a partir, voy a compartir pantalla. Ahí está. Ok, creo que ahí lo están viendo.
Bueno, tal como les dije al comienzo, para los que entraron ahora, mi nombre es Marta Lorenzini y soy la fundadora y la creadora de Real Travels. Es una plataforma chilena en donde en los últimos 5 años nosotros hemos ido construyendo. Esto nace como una aplicación al comienzo, pero después empezamos a crear todo lo que es una infraestructura tecnológica digital para los territorios turísticos. Básicamente nosotros vemos que el turista viaja como un turista del siglo XXI, como digo yo, que todos viajamos con un teléfono al lado y todo pasa por este teléfono. Nosotros por lo menos tenemos un Airbnb, un TripAdvisor, alguna compañía aérea, podemos tener un Booking o alguna plataforma de viaje, hasta el tema de los climas o las horas o distintas cosas dentro de nuestro teléfono. Sin embargo, los territorios o los destinos no utilizan ni miran a este viajero del siglo XXI, no lo miran como tal. Siguen tomando o usando herramientas para su propio territorio, para gestionarlo con herramientas que son, como digo yo, del siglo pasado. ¿A qué voy con esto? A que los territorios o los destinos, y un poco lo que hablaba Orlando, es que gestionan sus rutas o sus atractivos como islas y no las ponen en valor. No las ponen en valor en lo absoluto, no cuentan la historia, no ponen una propuesta de valor a cada atractivo o a cada ruta en el destino determinado. ¿A qué voy? A que, por ejemplo, cuando nace Real Travel, nace con una conversación de amigos en donde yo vivo en Puerto Varas, o vivía en Puerto Varas, que es una de las ciudades más turísticas en Chile, y nacida, crecida, por si acaso, ahí en esa ciudad, por ende sabía y todos los días transitaba por muchos años. Entonces me dicen, bueno, ¿conoces cuál es la historia del lago Yanquihue? Porque Puerto Varas tiene un lago, tiene 2 volcanes, que es el Calbuco y el Osorno. Entonces yo parto contando la historia del lago Yanquihue. Entonces me dicen, no la parte bonita de la leyenda, sino cuál es la historia real de cómo se formó. Y empiezas a mirar que por trabajos míos o lo que sea, que yo trabajaba en territorial, también me doy cuenta de que los territorios tienen mucho, digamos, tienen muchas historias, pero que finalmente nadie las pone en valor. Incluso los atractivos por los cuales llegan las personas a los lugares, los destinos no les sacan provecho. Entonces, Real Travel nace con la necesidad de ponerle historia, ponerle tecnología a todas las historias de los lugares, contarle, y no solamente a los atractivos, porque finalmente yo siempre digo que un lago, volcanes, nieve, bueno, nieve no la vas a ver en todos lados, pero el mar lo vas a ver en distintos lugares, las montañas las puedes ver en distintos lugares, pero ¿cómo pones en valor todo esto? Si nadie lo cuenta. Hace un tiempo atrás, hace como 2 semanas atrás, 2 o 3 semanas, porque no fue más que eso, yo estaba en una reunión que fue de Colombia, en donde en Colombia digamos, era con los destinos de Colombia, con varias entidades que en el fondo lo que buscaban estos destinos era ponerlos en distintas plataformas, no solo como plataformas de tecnología, sino para operadores grandes, otras cosas. Entonces, la persona digamos, un operador muy grande de Estados Unidos, le dice al destino de Cartagena de India, le dice, ok, cuéntame por qué tengo que yo vender tu destino. Entonces le dice todos los atributos y todo. Le dijo, mira, yo playa, el Caribe, puedo encontrar en muchos lugares, historia como las tuyas, podemos encontrar en muchos lugares, y es sucesivamente. Pero eso lo podemos encontrar en cualquier lugar. Dime por qué tengo que venderlo. ¿Por qué la gente puede estar ahí? Entonces, al final, no la puede responder la persona del destino del Caribe.
Y la conclusión que llegan al final, el operador le dice, dime qué historia me vas a contar para que yo pueda venderla. ¿Cuál es la historia de tu muralla? ¿Cuál es la historia de tus calles? ¿Cuál es la historia de tu plato típico? Cuéntame cuál es la historia. ¿Cuál es la historia de ese patrimonio que hay detrás para que yo lo pueda poner en valor y poder venderlo? Y por ahí parte toda esta historia que creo que a raíz de lo que estoy diciendo, Orlando, ¿estás en condiciones de seguir tú? ¿Estás muteado? Mientras se desmutea Orlando, lo que les digo es cómo ponemos en valor, porque hoy día los operadores turísticos o los operadores turísticos o quienes venden los destinos finalmente van a comprar estas historias, van a comprar esta interpretación del patrimonio que lo puedes poner en distintas formas, que Orlando es el especialista ahí, no yo, pero la tecnología es un medio para contar esta interpretación del patrimonio y estas historias. ¿Te desmuteaste, Orlando? Ya, creo que ya. Entonces Orlando va a seguir hablando del patrimonio y yo voy a retomar después la importancia. Déjame volver a mi... Ya, dale. Entonces, ¿ves? Se dan cuenta que la tecnología tiene sus problemas y el patrimonio no. Ay, bueno, sigamos con el patrimonio. Entonces voy a, ok, déjame volver a, ya, que era, no, y por, ya va. Segundito, a ver, porque me salga la, ok. Bueno, estábamos entonces aquí, ¿no? Sí. Ok. Entonces, bueno, para lo que les quiero pues llegar entonces a esto de la identidad de los lugares, esta declaración del espíritu del lugar, pues entonces comienza con esto, o sea, ¿quiénes somos nosotros? ¿Cuáles son los elementos materiales e inmateriales que conforman los destinos según cada una de las escalas que les estuve diciendo cuando me corté? O sea, hay ciudades, hay estados, hay países, hay zonas. Entonces, Latinoamérica, el Caribe, cada quien tiene su identidad, pero si empiezas a bajar hasta llegar a tu familia, cada quien tiene una identidad diferente. Entonces, este espíritu puede entonces, además es un proceso en continua reconstrucción, porque ya ves, hay veces que se llega a ciertas consideraciones que yo creo que no son buenas, de que es intocable el patrimonio, no se puede hacer nada. No, un momentito, la identidad se va reconstruyendo con el tiempo y lo que tienes es que hacer ir registrando los cambios. Entonces, por otro lado, con lo que ha pasado a nivel mundial, cada lugar puede tener diversos espíritus y ser compartidos por grupos diferentes, como hemos aprendido con las migraciones a lo largo de todo el mundo. Ahora todos estamos en todos lados y para muestra este programa, ¿no? O sea, yo en México siendo venezolano, Marta en Costa Rica siendo chilena y así pues. Entonces, cada uno no va a cambiar. Aquí puedes venir a comer arepas a mi casa y estoy en México, ya. Entonces, por otro lado, como los espíritus comprender realmente, este espíritu es complejo y heterogéneo, entonces donde se introduce la necesidad de una asistencia especializada de equipos de investigación multidisciplinarios y practicantes tradicionales, locales. Tiene que estar toda la comunidad representada, o sea, para que vean la complejidad que el turismo tiene que afrontar, ¿no? Entonces, por otro lado, hay amenazas a estos espíritus de los lugares que después se ven reflejadas en el turismo. El cambio climático, el turismo masivo, producto de una mala gestión turística, conflictos armados, desarrollo urbano. Hacen una serie de cosas que hay que entonces tomar medidas preventivas y soluciones sostenibles que no solo se toman desde el turismo, sino de toda la gestión del sitio, ¿no? Entonces, esta diferencia en cada sitio también a veces produce rivalidades y conflictos. Ustedes los han podido ver con lo que está ocurriendo en nuestro continente americano, con diferentes culturas, diferentes problemas que hay, diferentes pues, la migración, pues yo creo que piensen nada más en la migración, lo que eso ha traído, pues una serie de cosas un poquito difíciles, ¿no? Entonces,
ya hay que establecer foros y consultas con expertos de diferentes disciplinas y especialistas de las comunidades locales. No es nada más la universidad, no es nada más los organismos públicos, somos todos. Entonces, desarrollar programas de capacitación y políticas jurídicas para proteger y difundir mejor el espíritu del lugar. Entonces, ya, ¿cómo lo salvaguardamos? Aquí viene, las tecnologías digitales modernas pueden utilizar de manera eficiente y efectiva y se recomiendan su uso con el objetivo de preservar los sitios patrimoniales y su espíritu. Estas tecnologías facilitan la renovación de la documentación sobre el espíritu del lugar. Ya vieron un poquito lo que Marta les contó de la app. Ahí está ella haciendo un registro de lo que está pasando, porque en tal año está esa información, pero va cambiando, ¿no? Entonces, por otro lado, aparte de las tecnologías, las personas son quienes transmiten el espíritu del lugar, porque a través de una comunicación interactiva y la participación de las comunidades es posible proteger, utilizar y realzar el espíritu del lugar. La comunicación es la mejor herramienta para mantener vivo el espíritu del lugar, porque hay una cosa, el turismo es multisensorial, es viajar, es pernoctar. No hay turismo virtual como algunos creen para mí. No hay. Lo que hay es información virtual y sensibilización turística y patrimonial virtual. Eso sí. Entonces, por otro lado, la transmisión del espíritu del lugar que va de generación en generación, pues las comunidades de los sitios son las que están más capacitadas, pero donde comunidades somos todos, ¿no? Para transmitir este espíritu de cada lugar y finalmente tener en cuenta que no es nada más las universidades estudiando cultura, turismo, sino desde las escuelas primarias tener en cuenta que los niños son muy importantes para transmitir este espíritu del lugar. Entonces, tiene que haber en cada sitio un inventario y catálogo transversal que permita una gestión efectiva, que se unan cultura, turismo, naturaleza, turismo, inventarios, todo esto en una sola gestión. Entonces, la interpretación tiene varios conceptos un poquito diferenciados, pero en general es el arte de revelar in situ, en el sitio, el significado del legado natural, cultural o histórico al público que visita esos lugares en su tiempo libre. Ahora, en el sitio lo puedes hacer de diferentes maneras y también entra la tecnología. Entonces, lo que buscamos con la interpretación en las actividades de gestión es la conservación de los valores naturales y culturales de cada uno de estos sitios que estamos hablando, ¿no? Entonces, ok, perfecto, llegan los visitantes, adelante, bienvenidos. Pero entonces tiene que haber un plan interpretativo de este destino turístico y, como les dije, la participación comunitaria desde todas las comunidades, no son comunidades rurales, indígenas, no, todos somos comunidad y todos tenemos que participar en esta gestión de los sitios y entre todos, seleccionamos los rasgos interpretativos del destino histórico o turístico que no son más que los atractivos turísticos, se deciden entre todos. Tienen que tener cierta característica de representatividad, singularidad, fragilidad, accesibilidad, seguridad, estacionalidad, que eso después va a estar en los medios tecnológicos representados. O sea, algunos mensajes sobre la fragilidad, cuidado, no hagan esto por tal cosa, si es accesible o no es accesible, la seguridad es peligroso físicamente, o qué sé yo, o si te metes en este barrio puede ser peligroso desde otro punto de vista, algo así, o representatividad. Esta es la fiesta más importante de todo este destino turístico, no se la pierdan. Pero eso sí, la estacionalidad. Si quieres venir en Semana Santa, es en Semana Santa, no vamos a repetir el Viernes de Dolores en diciembre, ¿no? Entonces la estacionalidad también es importante. Y también tener en cuenta que hay contenedores y contenidos, no solamente del espacio turístico, sino cómo organizamos estos elementos patrimoniales que se conforman después en atractivos turísticos, que son el contenido en el contenedor. Entonces, en buenos centros históricos, en buenos museos, en buenos sitios, en buenas playas, en buenos parques nacionales, bien diseñados para que entonces puedan realmente expresar su contenido. Todo va a los objetivos de desarrollo sostenible o las consideraciones a nivel mundial, porque vivimos en una casa común a que tenga lugar todo esto, ¿no? Entonces, en estos equipamientos interpretativos, ok, hay centros de visitantes, hay museos, hay templos, zonas arqueológicas, miradores, pero ya toda la comunidad está clara
en que esto lo estamos haciendo así, ¿ok? Para que la comunidad realmente sea parte de esta preservación. Y eso sí, ¿cuál es la historia del sitio? La historia del sitio también estamos todos de acuerdo que eso es. Esta es la receta gastronómica que nos identifica, esta es la historia de tal persona, esta es la leyenda, esta se fundó en tal año. No es que vamos a estar cambiando según el guía que nos toque una información diferente, por ejemplo, o carteles culturales interpretativos con diferente información. Entonces, el ejercicio multidisciplinar para inspirar y provocar. Y entonces, estos medios interpretativos hay autoguiados, ¿no? Y hay guiados. En los autoguiados, la tecnología está aportando un valor impresionante para que tú, con tu propio dispositivo, puedas ir conociendo todos estos espacios, ¿no? O sea, con los diferentes medios que ya, pues, Marta puede hacer más referencia a esto, ¿no? Y los guiados sigue siendo, pues, los guías de turistas convencionales y pueden ser las personas de primer contacto, limpiabotas preparados, taxistas, autobuseros, recepcionistas de hoteles, restaurantes, etcétera. Y por otro lado, una vez que definimos nuestra identidad local, creamos la imagen del destino turístico. Entonces, esta concha, todo el mundo sabe que es el Camino de Santiago. No hay duda, es el Camino de Santiago. Entonces, bueno, a eso me refiero con esta imagen del destino turístico que fortalece nuestra identidad de cada uno, ¿no? Entonces, y una cosa que se nos olvida es evaluar estos medios interpretativos, que también es muy importante en tanto en los guiados como en los autoguiados. Por ejemplo, los elementos tecnológicos deben tener de alguna manera un formulario de evaluación para que lleguen los diferentes organismos para poder saber si vamos bien o vamos mal. Entonces, bueno, pues la interpretación deja de ser un mecanismo informativo nada más para convertirse en una estrategia de gestión. O sea, porque la interpretación es más que un organismo. Hay cuestiones informativas per se, pero la interpretación te lleva más allá. Te lleva a que te lleves la sustancia del sitio con un mensaje interpretativo bien redactado, ¿no? Y entonces, todos unidos, como les digo, en este equipo multidisciplinario, ahora sí, turistas, comunidad, entonces el gobierno, todos unidos en el espacio turístico, entonces podremos funcionar como es. Entonces, el patrimonio es el recurso, la interpretación es el proceso, y ahí están metidos muchos dispositivos tecnológicos, y la experiencia es el resultado. Entonces, bueno, porque como ya sabemos, no se protege lo que no se comprende y no se valora lo que no se interpreta. Bueno, amigos, este era mi mensaje. Pues ahí están mis datos de contacto. Estoy a la orden aquí en San Miguel de Allende, Guanajuato, México. Y bueno, espero que les haya gustado, pues, este mensaje. Gracias. Gracias, Orlando. Voy a seguir yo para que después hagamos la ronda de preguntas, ¿ya? Voy a retomar donde quedé. Va, espérame. Ahora sí. Ok. Entonces, lo que dice Orlando, que al final tenemos que poner en valor nuestro territorio, nuestro patrimonio, nuestras historias, y es el cómo. Y la tecnología invita y lleva o acerca, tanto antes como durante el recorrido del viaje, a este viajero para que pueda conocer mucho más, digamos. Lamentablemente, obviamente, y lo que ocurre es que los territorios, y sobre todo es una realidad, principalmente en Latinoamérica y en Centroamérica, la brecha es muchísimo más grande, que la tecnología no está inserta en temas patrimoniales o cómo pones en valor este patrimonio para poder transmitirlo a través de la tecnología. Para las personas que han tenido la oportunidad quizás de viajar a Europa, visitar España, tú entras a las iglesias, son un recorrido, tienen audioguía, tienen todo preparado y se preparan para transmitir su historia de alguna forma con los propios teléfonos y todo. Entonces, lo que nosotros fuimos creando dentro de Real Travel fue toda una infraestructura y es un ecosistema, de primero de ver a la industria turística como un ecosistema, que todos convivimos dentro, digamos, todos los actores, ya sea público, privado, primario, secundario, pero todos estamos insertos dentro de este mismo ecosistema, para que se entienda,
y que finalmente, más que esa cadena de valor productiva que es lineal, tiene que ser una cadena de valor en red. Fíjense como las redes neuronales, que son, una se conecta con otra, con otra, con otra, el ecosistema tiene que ser de la misma manera, y para que pueda coexistir como una red neuronal, debe haber tecnología. La tecnología es la única herramienta finalmente que logra hoy en día unir todo esto y convertir una red neuronal. ¿Por qué es importante? Porque al final nuestra infraestructura permite que los destinos, los territorios, las empresas puedan visibilizar, puedan planificar y puedan finalmente comunicar sus territorios. Hoy en día lo que hacen los territorios o los destinos, comunican. Marketing, 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 sin medir, sin recibir datos, sin poner en valor mayor cosa, pero se les olvida que antes del marketing, antes de hacer campañas por redes sociales, por Instagram, todo, tiene que haber una planificación o tiene que haber una gestión del territorio para saber qué es lo que dice Orlando, qué es lo que quieres poner en valor, cómo quieres ponerlo en valor. Ustedes son los dueños de casa, siempre yo digo, y que finalmente son los dueños de casa los que deben decidir el qué, el cómo, el cuándo y el para qué. No pueden venir personas externas a imponer. ¿Cómo hicimos esto? Nosotros creamos herramientas tecnológicas tanto para el viajero como para el visitante. Creamos en este caso funciona una aplicación, pero la aplicación es una web app, es una aplicación y todo lo que está conectado, que es, y se las voy a mostrar in situ, nosotros levantamos toda la historia de los patrimonios y contamos la historia de los lugares, de los atractivos, a través de una herramienta, que espero que ya va, en donde primero me geolocaliza donde yo estoy en Costa Rica, me muestra todo lo que está cerca al lado mío, entonces como usuario yo puedo navegar, puedo ver fotos, puedo ver la descripción, información, hay una información de contacto, están las reseñas, están para poder publicar, puedo encontrar destinos, los destinos tienen rutas, entonces todo va teniendo una lógica, que hay una ruta exclusivamente como de gastronomía, en donde está toda la información, en donde yo puedo ver la información y los puntos en la aplicación, y yo puedo ir contando y puedo ir viendo qué es lo que hay, entonces yo voy viendo y puedo ir explorando las cosas que hay en el lugar, y como usuario también puedo ir, digamos, guardando estos puntos favoritos. Si no, obviamente yo estoy en Costa Rica, pero cada uno puede escoger el país donde nosotros estamos, que son 14 países, y que finalmente puede ver la misma dinámica. Sin embargo, el ecosistema, esta red neuronal, lo digo yo, tiene un tema también ligado mucho a lo que es la aplicación, los prestadores turísticos, que son muy importantes. Entonces digitalizamos prestadores turísticos con toda su información, con imágenes, con la descripción, con más información, y lo más importante es que el usuario, si quiere, como accede a esta plataforma, ya sea en aplicación, en una web o de las distintas maneras que se las voy a ir mostrando, puede comprar de manera directa al prestador turístico sin que esté pagando ni comisiones ni nada. Nosotros enlazamos y facilitamos toda esta integración de esta aplicación. Así opera, digamos, el usuario. Como les digo, él puede acceder a esta información tanto en una aplicación, que es lo que ustedes están viendo, como también en una web, que en el fondo puede encontrar, explorar lugares que están cerca de ellos, puedes encontrar los destinos. Los destinos tienen todo lo que sea clima, idioma, tiene mayor información, tienen las mejores épocas, recomendaciones, pero también tiene las rutas van de las horas, si las rutas se hacen a pie, en bote, en qué se hacen, si se hacen en bus, cómo lo vamos haciendo,
tienen un mapa que el usuario también puede ir mirando y puede ir buscando, entonces busca los lugares, va poniendo puntitos, puede guardar toda su información, aquí tiene ver el detalle, entonces también llega acá y puede ver el detalle, también puede dejar las reseñas y todo, y en tanto a los prestadores turísticos, lo que hicimos con ellos es que también están, tanto en esta aplicación, como les digo, están en todas partes, también pueden ver y nosotros ponemos en valor su información, la gente puede comprar, están sus videos, está su carta tarifario, el usuario se puede contactar con este prestador turístico, pero también incorporamos algo importante, que para nosotros es muy importante, y es el anfitrión. ¿Por qué? Porque hoy en día las grandes plataformas venden tours, pero detrás de un tour hay un guía, hay una persona, y generalmente la industria turística está compuesta de micro y pequeñas empresas turísticas, y son atendidas por sus propios dueños, y esos dueños tienen rostro, y nos parece importante que se conozca la historia de estos prestadores. Entonces, estas son herramientas en donde el usuario tiene acceso a toda la información del destino. Como les digo, los prestadores también se digitalizan y pueden vender de manera directa sin comprar ni mucho menos. Pero para los territorios es un tema porque también necesitamos llegar a ellos que se muestren algo. Y para ellos construimos en esta infraestructura territorial, mapas interactivos digitales que en el fondo pueden ponerlos lo pueden poner en pantallas táctiles, ya sea en una tablet, lo pueden poner como en unas pantallas táctiles tipo MAPI o televisores. Si la quieren ir a poner, como digo yo, al Katmandú a hacer promoción, lo pueden hacer. Entonces, ¿qué ocurre? Tienen una ciudad que la misma metodología, la descripción, mayor información, tienen tips, tienen los contactos, si la gente quiere, pues Puerto Varas es mi ciudad, entonces también lo redirige a una página web directo a la, digamos, del municipio, donde puede ver más información si quiere, pero esto tiene el listado de comercios, también son visibles los comercios en estas pantallas, con toda su información había y por haber, con datos, con tips, con la recomendación para que la gente pueda comprar. Pero ¿qué ocurre? Que finalmente estos prestadores o estos mapas pueden ser puestos en oficinas de información turística, pueden ser un mapa de un museo o de, como decía Orlando, digamos, de más información, pero la gente la va a ver solo estando ahí. Después, el usuario sale. ¿Y dónde ve la información? Entonces, escanea esto y ya si lo quiere, lo ve en una página web, lo ve en la aplicación, donde quiera lo ve, porque hay distintos canales que es lo que hemos ido trabajando. Y también puede acceder a las rutas obviamente también nos llevan a distintos lugares, tal como les mostraba al comienzo, tienen los puntos, yo puedo introducir acá, puedo ir viendo más información, puedo ir viendo todos los detalles, o también en la ciudad también hemos puesto, digamos, las distintas carteleras de cultura para que la gente pueda ver. ¿Por qué? Porque también es importante que a veces hay festividades patrimoniales, de culturales o distintas manifestaciones que no solamente los turistas pueden llegar a esto, sino que también pueden conocer muchas cosas más y con esto, digamos, va armando todo y puede ir adquiriendo esto. Esto es una solución que también está creada para los parques, para hoteles o mapas personalizados que hemos ido haciendo. ¿Cómo cerramos toda esta información? Cada pantalla, para que se entienda, ya sea de una aplicación, de una web app, de mapas interactivos, están conectados a algo que se llaman paneles de datos, porque la industria turística, el gran problema principalmente en América, en Latinoamérica y en Centroamérica, es que no cuentan con registros de datos de tiempo real, que se llama. Estos paneles de datos están a tiempo real, de 12 horas, 8 horas, si quieren, de atraso, pero nos indica la cantidad de usuarios activos en nuestras plataformas, las sesiones, los días, las horas. Podemos también saber qué países utilizan más la aplicación o las aplicaciones, la infraestructura, qué consumen, qué consumen más, si en este caso consumen más, no sé, puntos de cultura, estoy tratando de pinchar ahí, puntos de cultura, cuáles son, qué empresas, las empresas, cuántos clics, si esos clics, digamos, tuvieron o no tuvieron
salida hacia las páginas web. Y también lo más interesante de esto es que nosotros podemos ir viendo los usuarios que interactúan con nosotros, su ubicación geográfica. Y esto nos permite saber, ok, cuántas personas ocupan nuestras plataformas o toda la infraestructura digital para que cada uno de estos puntos que ustedes ven en color rojo es un usuario, y este usuario nosotros lo podemos aislar, y lo aislamos de tal forma, perdón, lo podemos aislar de tal forma que sabemos por qué países se mueve o qué consume. ¿Para qué sirve todo esto? Porque esto se baja en informes de usabilidad de datos muy detalladamente para que el territorio, el destino, la empresa pueda planificar y gestionar como corresponde los territorios para después salir a mercadear. ¿Ok? Entonces, volviendo un poco a lo que hacemos, Real Travel crea todo esto finalmente, y lo que hacemos es convertir un territorio en un mapa digital vivo, medible y accionable a través de distinta infraestructura tecnológica, porque entendemos que lo que no está en el mapa jamás va a existir para el visitante. Y si no existe para el visitante, no vas a poder obtener un dato, ni tampoco lo vas a poder gestionar para cuidarlo, para conservarlo, para preservarlo, para que se conozca. Por lo tanto, creamos toda una infraestructura que no es solo un mapa, es una infraestructura, es una red neuronal tecnológica en donde juntamos todos los actores públicos, privados, primarios, secundarios, en donde no miramos la cadena productiva de manera lineal en la industria turística, sino, insisto, más bien neuronal, en donde esta infraestructura entrega visibilidad, entrega experiencia a través de la navegación, la información, momentos exactos, entrega datos y entrega, por supuesto, valores estratégicos. Creamos este ecosistema completo, no es solo una aplicación, por eso les decía, la aplicación es una de las herramientas, pero que todo finalmente se juntan estos paneles de datos para llevarlo, y esto tiene mapas, paneles de datos, códigos QR, pantallas táctiles, aplicaciones, que nos permite ser súper estratégicos para medir impacto en gobernanza, en planificación, en impacto local, ser transparente en el financiamiento, porque mucho financiamiento viene del sector privado, pero también el público, mucho financiamiento viene del sector público, pero mucho financiamiento viene del privado, que necesita demostrar que lo que invirtió valió la pena y le trajo, digamos, retorno, y también tiene un posicionamiento estratégico. Real Travel está presente en 14 países, principalmente en lo que es Latinoamérica, Centroamérica, México, Estados Unidos y España. Estas plataformas son de todo, son multilingües, funcionan offline, tiene sensores para las personas ciegas, tiene temas de sensibilidad para las personas que tienen un tema de espectro autista. Hemos pensado que la tecnología no puede ser excluyente. Los mercados no los puedes cortar. Hoy en día, si una plataforma no está en Android, no está en iOS, no es una web responsive, no funciona en distintos navegadores, que sea un Chrome, un Safari o lo que sea, en realidad estás cortando el mercado, porque tu mercado puede ocupar múltiples de plataformas, digamos, de soporte para consumir tu información. Y eso no lo puedes cortar, y es lo que nosotros hemos desarrollado. Eso nos ha valido ganar premios a nivel mundial en términos de Fitur, en Fitur Tech 2 años seguidos, ganamos un mundial como de startup, que en el fondo más que ganarlo es un premio que Naciones Unidas reconoce startups que aportan a los ODS cada año en 8 categorías. Nosotros la ganamos en el año 2024 en la categoría de turismo y cultura por ser un aporte a la industria, digamos, y el año pasado me reconocieron como la mujer exportadora del año en Chile. Entonces, mi equipo, si esto bien es cierto, es tecnología, funciona desde la planificación, mirando la tecnología y adaptándola. Yo siempre he dicho, las tecnologías tienen que ser elásticas para poderse adaptar a las necesidades de cada territorio. Y eso hace finalmente que podamos funcionar mucho mejor y poner en valor
todos los territorios contando la historia, preservando, conservando, transmitiendo este patrimonio, esta cultura, las historias, porque nosotros también entendemos que la próxima ventaja del turismo será quien entiende el territorio para gestionarlo, para planificarlo, pero con datos actuales y finalmente darlo a conocer. Eso es lo que nosotros hacemos, así que ahora bienvenidas todas las preguntas, si tienen preguntas para Orlando, para mí, tenemos 10 minutos antes de cerrar, así que bienvenido sea y muchas gracias a todos los que llegaron y se conectaron. Preguntas, comentarios. ¿No? Marta, una consulta. Toda esta plataforma que desarrollaron de Real Travel, ustedes lo hicieron en conjunto con la parte pública y la parte privada relacionada al turismo, o se inició como un desarrollo privado de un grupo y después se fue ampliando? ¿Cómo hacen para interactuar con el sector tanto público o privado del turismo de cada una de las regiones? Bueno, lo que dijo Orlando me pareció fantástico porque es lo que yo estoy sufriendo ahora donde vivo, la falta de identidad, cómo se fue perdiendo la identidad de la ciudad y fue reemplazada por un producto que tomó preeminencia en los últimos 20 años, que es el vino, que es la moda, cuando yo vivo en una ciudad sumamente histórica a nivel también de nuestro continente, la parte del cono sur, y fue perdiendo su identidad en la historia porque fue reemplazada desde que que recibió la mención como octava capital del vino del mundo. Parece que lo único que hay para venir a ver es el vino. Entonces, siempre he sido una persona muy patrimonial, más allá de que, bueno, en definitiva, en el turismo es lo que nos está dando de comer hoy en día, el auge del turismo del vino. Y mi proyecto trata de un poco rescatar esa identidad de la ciudad, como bien Orlando lo mencionó. Pero me interesa saber de qué manera pudieron trabajar en conjunto con todos los sectores para crear Real Travel, si es que me lo puedes contar. Y respecto del panel que tú mostraste en cuanto a las mediciones, ese es un panel que solo ustedes tienen acceso de las mediciones del intercambio entre los usuarios, en ver cuáles son los sitios más visitados por los usuarios. Ese es un panel que ustedes tienen para ir llevando sus propias estadísticas, ¿no es cierto? En efecto, te voy a dar varias respuestas. Para Gustavo Morales, sí, vamos a compartir la presentación, no te preocupes. Y después hay una pregunta para ti, Orlando, en el chat. A ver, nosotros partimos, éramos dos socios originalmente. Cuando partimos quisimos hacerlo, juntamos, y me acuerdo que juntamos como $1.200, no teníamos más, y nos cobraban 20.000. Entonces negociamos con unos programadores que sabían hacer aplicaciones, pero no sabían hacer mucho lo que queríamos, entonces nos bajaron porque tuvo $5.000, y dijimos, ok, partan, y mientras tanto yo consigo los fondos. Y esa es la historia. ¿Cómo conseguí los primeros fondos? En Chile existe algo que se llama Corfo, que es la Corporación de Fomento Productivo, que es estatal y que financia, digamos, empresas como las de nosotros, con un alto potencial, en distintas fases. Son 4 fases, desde el inicio hasta la internacionalización. Nosotros nos adjudicamos los 4 fondos uno tras el otro, porque hemos dado muy buenos resultados, y primero nos financiamos así. Solo que en el tercer fondo, que era un consolidado y expande, nos exigían levantar inversión. Y ahí llega nuestro inversionista, en que él ha puesto bastante dinero en esto, y eso es lo primero. Nosotros en realidad funcionamos un poco con ventas, inversión privada,
que no tiene, de hecho mi inversor no tiene nada que ver con el mundo turístico, pero él ha sido el único inversor y así hemos trabajado, digamos, y con los fondos Corfo o con premios que hemos ido ganando por el trabajo que hemos hecho. Eso es lo que hacemos. El cómo nos hemos ido, digamos, cómo trabajamos con todas las entidades. Con Real Travel es una empresa que es exportadora, por ende somos usuarios de ProChile. ProChile es la entidad de mi país hacia el mundo exterior, y ellos nos van relacionando, ok, queremos abrir un país, y es como, ok, a todas las reuniones de Vivo por Haber en Costa Rica, los gobiernos, las cámaras, las empresas, universidades, con todo. Y obviamente así lo fuimos haciendo varios meses, o sea, durante muchos años, los primeros años, y después ya el posicionamiento va adquiriendo. ¿Cómo fuimos trabajando un poco más? Involucramos el mundo académico, abrimos un programa de pasantía que lo mantuvimos como por 3 años, pasaron como 300 estudiantes con nosotros, entonces teníamos un programa para todo el mundo para poder trabajar y abrirlo básicamente al mundo. Pero esto ha sido a pulso, con un equipo. Cuando hay un poco más de dinero crecemos más rápido, otros no tanto, pero nunca hemos perdido el foco. Espero haber respondido tu pregunta, y voy a darle paso a una pregunta para Orlando que dice, creo que es para ti, ¿cuál es sin las fuentes más aceptadas para el tema de historia de un sitio? No sé, no entiendo. ¿Si tú entiendes? No, las fuentes. Dice, fuentes más aceptadas para el tema de historia de un sitio. Debe ser las fuentes como... Sí, yo entiendo, pero bueno, es que, bueno, es que hay diferentes cosas, ¿no? Hay las leyendas históricas, la gente de las comunidades que tienen su como las propia historia, salidas. pero hay también los cronistas de cada ciudad. No sé si en los países de ustedes se llama igual, cronista. El historiador, que la persona que representa pues la historia del sitio, es una persona. Y bueno, nada, y después está la academia, que tiene muchos estudios de investigación. Entonces, bueno, es un proceso de investigación pues un poquito arduo, y están los organismos. En el caso de México, están varios organismos encargados según la época hasta el siglo XIX. Es el INA, Instituto Nacional de Antropología e Historia. Después hay un Instituto de Bellas Artes, ya Patrimonio Siglo XX, y ellos tienen toda la información pues ya comprobada. Hay que ir a eso, ¿no? Y en Venezuela está el Instituto del Patrimonio Cultural. Entonces, bueno, ya hay organismos que desde el punto de vista turístico uno debería, pues, o sea, la idea que yo les doy es que hagan equipos multidisciplinarios. Ustedes no pueden hacer todo, sino hacer un equipo. Y entonces igual como que quisieras diseñar tú mismo un sitio, ¿no? Tienes que buscar un arquitecto, pues un ingeniero que te lo calcule y eso, ¿no? O sea, tener la conciencia de la interdisciplinariedad, porque si no se pueden caer en datos falsos, ¿no? Entonces, como está la tecnología ahorita, hay muchos datos falsos en la parte también, como en todo, la ética también invadió la parte tecnológica, ¿no? Entonces, hay datos falsos, y entonces... Sí, bueno, es la investigación rigurosa, efectiva y comprobable pues, que resuelve esto. Sí, parte de lo que nosotros también hacemos, pasamos por procesos, toda la información que está dentro de las plataformas pasa por un proceso de verificación y curatoría. Usamos tecnología, utilizamos también muchas fuentes locales. Yo creo que los mejores hoy en día, los servicios públicos de todos los países han invertido suficiente dinero, como digo yo, en levantar catastro, en levantar información, y eso es información pública. Entonces, con esa información también se coteja, vas trabajando en red y todo. Me faltó contestarte, Paola, el tema del panel de datos. Sí, el acceso lo tenemos nosotros, y en el caso de que lo contratan los destinos o quien lo contrata tiene acceso directo solo a su información. Pero nosotros tenemos acceso directo a todo a todas las pantallas, por supuesto. Y Luisa, que me pregunta cómo funciona como suscripción para las empresas. Sí, funciona con una suscripción anual, y tienen para poder estar presente en todas las plataformas habido y por haber, con toda su información personalizada. No sé si tienen alguna otra pregunta, consulta, algún comentario.
A mí me parece importante señalar que lo que hace Real Travel a mí me parece muy importante porque como está exponiendo una información a la vista de todos, es la información fidedigna. O sea, es un producto absolutamente serio, porque imagínate lo que te estás arriesgando, ¿no? Entonces, hay un trabajo previo, arduo, en que lo que se publique ahí, pues, en cuanto a información de los sitios, por un lado, y en cuanto a mensajes interpretativos, más tú sabes, encaminados a fomentar su cuidado, su conservación, porque como les digo, información neta es otra cosa, pero sí, si tú vas a decir, no sé, bueno, y lo que dice ella cuando estaba hablando de los programas culturales de los sitios, o sea, es una plataforma que traspasa ya el turismo para entrar en la gestión cultural. La pueden tener los habitantes también. O sea, es importante porque tienen como todo el programa o sea, resuelve la vida un gente, me parece buenísimo, me parece realmente muy interesante. Súper. Yo como comentario, bueno, primero agradecerles a ambos porque es como que me dieron un oxígeno de que voy por el track correcto y que no me tengo que desmoralizar. Ya con lo que me dijiste, Marta, que cómo empezaron, bueno, ¿Cómo no se es llama fácil tu ser sitio? ¿Cómo se mi llama? sitio es muy pequeño, no es Real Travel, ¿no? Es de mi ciudad. La página web hoy se llama compras.voxplore con V o con V, como se dice en algunos países de Latinoamérica, voxploreapp.com. Y ¿Y ahí en qué está ciudad? explicada toda ¿En qué en ciudad? la ciudad de Mendoza, Argentina. La ciudad de Estás Mendoza. en Mendoza. No, Mendoza es Sí, lo estoy en máximo. Mendoza, exactamente. Yo soy un amante del patrimonio y no es que me niegue a la tecnología, muy por el contrario, estoy en un proyecto tecnológico, pero hoy es como que pareciese que todo lo que se busca en la inteligencia artificial fuese la información fidedigna, lo cual no lo es. Entonces, siempre para mí la curaduría de la información es lo más importante y siempre trabajo con la verificación de todo lo que se puso en los audios de mi app, que es que si alguien escucha y es un arquitecto o si alguien escucha y es un historiador, yo tengo las fuentes de donde lo saqué. Yo no soy arquitecta, no soy historiadora, soy licenciada en turismo, pero yo puedo remitir la fuente de quiénes escribieron, porque en mi ciudad hay muchos libros escritos por arquitectos patrimoniales, historiadores, entonces para mí es una tranquilidad de que las fuentes están verificadas. Un poco creo que la pregunta de las fuentes, que no sé quién la hizo, va por ese lado, porque hoy hay también, en cuanto a muchos patrimonios, hay mucha información que es a nivel... no estoy en contra de las leyendas también son parte del patrimonio, pero hay información que es falsa y que se la toma como fidedigna. Entonces, bueno, ambos me dieron como decir, bueno, voy por el track correcto de que uno está haciendo las cosas medianamente bien, ¿no? Sí, Entonces, lo que hace Real Travel es trabaja con mapas en blanco, porque si nosotros utilizáramos los mapas de Google, no podemos limpiarlos. Eso quiere decir que si nosotros tomamos un mapa mundial de Google, jalamos toda la información que existe de historias de empresas que están o no están, lugares o cosas así. Entonces, nosotros utilizamos una plataforma de mapas que son francesas, de hecho, que es exclusivamente en blanco, entonces somos nosotros los que colocamos la información como la queremos y todo. Luisa me pregunta si una comunidad patrimonial local puede suscribirse o a través de las empresas. Todos se pueden suscribir, da lo mismo si son empresas o son una comunidad, si un destino. Nosotros trabajamos desde los ministerios hasta el emprendedor rural que está en el Amazonas. Eso. ¿Tienen alguna otra pregunta, comentario? Orlando, tú. Sí, pero a mí me parece muy importante que esa propuesta que tiene Real Travel incita a lo que yo digo de la multidisciplinariedad. Todos tenemos que estar de acuerdo porque Real Travel debe seguramente, bueno, me imagino que pondrá en algún lado la fuente donde sacaron su información. Entonces, imagínate, vas a quedar mal. Ahí tiene que estar todo el mundo metido, todo el mundo, porque si no, y también creo que puede ser un mecanismo justamente de ir registrando los cambios en el patrimonio, como les digo,
sea, porque quizás lo que está en la plataforma, no estoy muy seguro, Marta, pero quizás se puede ir guardando en archivos y cuando lo vas a cambiar o vas a actualizar tu app de tu sitio o de repente apoya la unión. Yo estaba pensando, ok, se está planteando como mucho en gobiernos locales, algo así, pero por ejemplo, si queremos hacer una app de los llanos de la República Llanera. La República Llanera es Colombia y Venezuela. Tiene que ponerse de acuerdo, ¿no? Entonces me parece buenísimo que se pongan de acuerdo todos esos municipios para poder tener una app sobre los llanos, ¿no? Porque los llanos no es, son de los dos. E igualmente el mundo maya. Aquí se me están ocurriendo unas ideas ahorita escuchándolas hablar, ¿no? El mundo maya son varios países. El mundo maya. Entonces, en el mundo maya, ¿no? Entonces, esas cosas me parecen muy interesantes. Y bueno, y creo que eso después crea conciencia también en todos los usuarios. Por eso que también me parecería muy importante, porque veo que puede ser útil hasta en las escuelas, que bueno, tiene un futuro increíble, ¿no? Y bueno, yo que estoy aquí en México, todo lo que ocurre, el conflicto entre la zona transfronteriza, por ejemplo, de México con los Estados Unidos, que es un área cultural plena. O sea, el río Bravo es un río, punto. Pon los muros que quieras, pero es un río. Y entonces la zona cultural muy dinámica, Tampico, Tijuana y San Diego son una misma zona urbana. Ese tipo de cosas interesantes. Por lo menos Tijuana, San Diego deberían tener una app para los dos, porque es increíble cómo está la vida transfronteriza. Entonces me parece que es una herramienta que la voy a empezar a promocionar en las cosas de patrimonio, porque por ahí van las vías para realmente crear ciudadanía y unirnos todos, pues por ahí va la onda. Sí, lo que hemos tratado de hacer es poner en valor los lugares, contar estas historias. No es fácil, no es fácil, digamos, tener que contar esto y partir desde cero, o sea, por eso te digo que, pero hemos tenido una herramienta que está pensada para todos. Nosotros tenemos un caso en Chile que fue ocupada en un colegio para un curso de colegio en donde todos tenían celulares, entonces salieron a las calles a conocer las casas y los recorridos patrimoniales. Entonces también es una herramienta educativa y no es solo para el viajero, es para personas que vivimos en la misma ciudad, porque yo siempre he dicho, finalmente nosotros también disfrutamos nuestra ciudad y te puedo asegurar que así como parte de esta historia de que les conté al comienzo, Marta, ¿sabes la historia de la olla en Quihue? Siendo que yo crecí, nací y todo en Puerto Vara, no la sabía la leyenda, pero no sabía la historia real y eso es parte de mis raíces. Digamos, Bayardo pregunta, ¿cuáles serán los principales elementos claves a tomar en cuenta para poner en valor y desarrollar un producto turístico único y original, independientemente del circuito turístico a desarrollar? Bueno, lo primero que tiene que tener es la app para que hagas el trabajo de diagnóstico del área. Entonces empieza, porque yo imagino que en la app también habrá ofertas de los diferentes, ¿cómo se llama? No solamente del patrimonio, sino de productos, de restaurantes, hoteles, todo. Entonces, claro, el producto turístico único original, primero tienes que ver todo lo que existe en la rama que quieres hacerlo y después yo te diría que invertir bastante en la planeación en vez de estar en la improvisación directa a crear experiencias que pueden ser repetitivas. Tienes que realmente analizar el entorno, toda el área que puede estar, bueno, pero pues como digo, ahí estamos a la orden, pues yo estoy a la orden, no sé, después con más calma, hay todo un procedimiento, ¿no? Para esto, pero sí puedes lograr productos turísticos únicos y originales y bueno, pues depende, ¿no? De lo que quieras. Sí, y además que yo tengo un dicho y algo que aprendí en el camino, los territorios te hablan. Cuando nosotros hemos tenido que levantar información en lugares, nosotros hemos levantado más de 25.000 puntos en todos estos 14 países. Y partimos desde cero. Y tú tienes como la noción de, no sé, vas a encontrar más naturaleza. Pero no encuentras más naturaleza, encuentras más cultura. Entonces, cuando levantas los catastros turísticos, que es la base de todo, el territorio te habla. El territorio, yo siempre he dicho, el territorio te habla, el territorio te dice lo que quiere mostrar
te muestra cómo lo quiere mostrar para poder ponerse de acuerdo con los actores públicos, privados, primarios, secundarios, de cómo lo van a poner en valor. Pero el territorio, perdón, te habla, independientemente del segmento como lo quieras desarrollar. Yo siempre he dicho, te habla. Bueno, yo no sé si alguien más tiene la última pregunta como para ir cerrando. Ha estado muy interesante, gracias por las preguntas, todos los comentarios, bienvenidos sean. Y nada, yo agradecer el tiempo, el espacio, la conversación. Gracias, Orlando, por creer también en esto y por escribirme después de la charla de Guatemala y ver cómo hacemos esto. Hicimos la primera, estuvo bastante bien, así que me gusta. Muchas gracias a todos por participar. Así que eso. Orlando. Muchas gracias a todos por su participación. Y bueno, pues sí, me dan muchas ganas de seguir hablando sobre este tema de una manera periódica porque creo que es muy interesante. A la luz de lo que está ocurriendo a nivel mundial, pues todos estos cambios ambientales, socioculturales, políticos, etcétera, es interesante que hablemos de esto. Entonces, bueno, pues por aquí quedamos a la orden. Gracias. Sí, así que ahí vamos a seguir creando ciclos de conversación con Orlando para poder seguir trabajando. Así que muchas gracias a todos. Ya mañana les va a llegar el link. Creo que ahí Guadalupe, que es la que está mandando las cosas, que mi asistente va a llegar y va a mandar las cosas. Muchas, muchas gracias. Buenas noches. Bye, bye. Chao, buenas noches. Chao.